Dios los bendice. Pues hermana Flor, es un gusto verla. Por su petición, está en el lugar indicado. Hoy vamos a hablar de eso. Espero que ponga mucha atención porque Dios quiere decir y no se vaya terminando el servicio para que oremos por usted en su petición. Hermanos, vamos al libro de Efesios, por favor. Vamos a Efesios capítulo 6. A partir del versículo 10. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que tú vas a dar, Señor. Permite que este siervo, Señor, de la palabra, Señor, con denuedo, sabiendo que viene de ti, Padre eterno. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que la palabra llegue a sus corazones, que la palabra... Que esta palabra, Señor, sea para sus vidas, sea de bendición y que no salgan como tragos, Señor, que salgan bendecidos por tu palabra. En el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta palabra que se va a dar va a ser una serie de prédicas, no van a ser continuas hasta 8 días, pero el pastor y yo estamos de acuerdo en base a lo que él nos ha estado hablando de la enseñanza que él quiere, de los discipulados que vamos a tener. Él quiere tomar que hablemos sobre el pecado, pero en una de las cosas que nos pusimos de acuerdo es que no podemos enseñarles a atacar el pecado o a saber lo que es el pecado sin antes saber cómo defendernos. Entonces por eso vamos a hablar de la armadura. Antes de hablar del pecado vamos a saber cómo defendernos, como les digo. Y esta prédica, hermanos, quiero que utilicemos un poco nuestra imaginación, porque lo voy a ir desglosando los versículos, pero nos vamos a imaginar cómo nos vamos a poner esa armadura, cómo lo voy a ir explicando, porque es una armadura espiritual. Entonces utilicemos nuestra imaginación y las explicaciones. Nos vamos a imaginar como si estuviéramos viendo una película, como si estuviéramos haciendo nosotros en nuestra mente una historia. Amén, hermanos. Ok. En la actualidad no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todas. Desgraciadamente todas las iglesias están sufriendo un ataque continuo del enemigo. En todas las iglesias hay discordia, la mentira, pensamientos pecaminosos, quien corre a hacer el mal y testigos falsos. Eso sucede desgraciadamente en todas las iglesias. Son pecados que Dios aborrece, pero sobre todo nosotros tenemos la culpa por darle lugar al diablo, por no tener un discipulado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y le damos entrada al pecado, incluso con los pensamientos. No nos confundamos, nosotros como hijos de Dios estamos llenos del Espíritu Santo y el diablo o un demonio nunca va a tener posesión de nosotros, pero sí nos ataca en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Nosotros dejamos que esos pensamientos nos llenen
y nos vayan amargando, nos vayan haciendo pecar. ¿Sí? Pero Pablo nos va a dar el remedio, o nos ha dado el remedio, para poder estar preparados contra todo ataque. Esas huestes de maldad de las que nos va a hablar, y las potestades y los principales. Hemos visto que hace unos años Rusia atacó Ucrania, Palestina atacó Irak a Israel, y en estos días, hace 3, 4 días, 4 me parece, Israel atacó a Irán. Ha sido una zona de guerra que siempre ha estado presente, pero Israel no sabía que iba a atacar Palestina. Ucrania tampoco sabía el día que le iba a atacar Rusia. Irán no sabía que le iba a atacar hace unos días Israel. Pero siempre prevalece en ellos el ataque, la guerra. Es un constante. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pero ustedes creen que si supieran en qué momento los iban a agarrar de sorpresa? No. Y por eso sucede, porque no estaban preparados ni saben. Pero gloria a Dios que nosotros sí sabemos, hermanos, que todos los días estamos al acecho del diablo, del enemigo, para atacarnos, para hacernos caer. Todos los días nosotros sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros sí sabemos que él nos ataca en todo momento y debemos estar preparados. ¿Sí, hermanos? Por eso vamos a ver en esta prédica cómo Dios, por medio del apóstol Pablo, nos da la armadura. ¿Sí? Con esta armadura, créanlo, vamos a tener una seria ventaja sobre los ataques del diablo, sobre esos ataques, ¿sí?, que nos da continuamente. Esas depresiones, esas aflicciones, si tenemos o no tenemos dinero, todos esos son ataques. ¿Sí? Y vamos a ir desglosando y vamos a ver qué es lo que tiene Dios hoy para nosotros. Esta carta a los Efesios nos enseña una forma muy expresiva sobre la obra de Dios en Cristo, que Dios nos da en beneficio de nosotros como hijos de Dios y en beneficio de la humanidad para quien la quiera tomar. El apóstol nos da una verdad divina y la aplica a nosotros y nos exhorta con consejos prácticos y amplios para una vida santa y victoriosa en Dios. Pablo nos está exhortando en estos versículos cómo debemos de afrontar los ataques. ¿Sí? Por eso vamos a ver el significado de la armadura. Armadura en griego es panoplia y bíblicamente significa la armadura de Dios, una armadura completa que Él nos va a dar o que Él ya nos dio desde que creemos en Él. Simplemente hay que saber ponerse. Nosotros tenemos por costumbre levantarnos, salimos de bañar, sabemos qué nos ponemos primero, la ropa interior, si nos ponemos primero la camisa, el pantalón, los zapatos. Cada quien tiene una forma de vestirse diferente, pero aquí Dios nos va a enseñar a ponernos, a vestirnos de esa armadura. Debemos de reconocer como primer significado que Dios nos da las armas para vencer. Y ahí vamos a ir viendo en Efesios 10 y 11 cómo nos prepara el apóstol para podernos vestir. Todo el libro de Efesios, incluyendo el capítulo 6 al principio, nos enseña sobre la vida social. Ya nos habló el pastor que el pueblo de Éfeso era un pueblo en constante lucha con pecados, eran tremendos, igual que el pueblo de Corinto. Y por eso Pablo escribe esta carta. Recordemos que las cartas de Pablo son respuestas a lo que a él escribían las cartas los sacerdotes de esas iglesias y le explicaban a Pablo las problemáticas del pueblo. Y entonces Pablo contestaba. Todas las cartas de Pablo es una contestación a las problemáticas que le explicaban. Pero en estos versículos el apóstol nos pasa que aprendamos qué es tener una victoria en una lucha continua que tenemos cada uno de nosotros. Diario tenemos una lucha personal, familiar y como iglesia.
luchas no son cuerpo a cuerpo, son contra huestes espirituales, ¿sí? Contra estos enemigos y contra todas las fuerzas inhumanas que pueda haber. Inhumanas me refiero a que son espíritus que no podemos ver. Ahorita lo vamos a desglosar. Pero vamos a ver el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es una introducción que el apóstol Pablo nos hace. De más es un adjetivo que habla de que está en un tiempo futuro continuo. ¿Qué es futuro continuo? Esta carta se escribió hace millones de años, miles de años, pero está en un futuro continuo, es constante. Nos dice, por lo demás, junto, es por lo que viene, por lo que va a suceder y nos está sucediendo actualmente en nuestra iglesia. Estos ataques contra estas fuerzas espirituales es una lucha continua que nosotros tenemos. Y continúa diciendo el apóstol, y en el poder de su fuerza. ¿De quién es la fuerza? De Jesús. Fortaleceos en el Señor, debemos fortalecernos diariamente en oración y en el poder de la fuerza de Jesucristo, nos quiere decir el apóstol. Proviene de una acción que viene del Espíritu Santo. Vamos a Zacarías, o si quieren yo se los leo. Zacarías 4:6, que dice así: entonces respondió y me habló diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza y de dónde nos vamos a fortalecer? Del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Continúa diciendo el versículo 11: y vestíos de toda la armadura de Dios. Como cristianos debemos vestirnos con los elementos defensivos que Dios mismo nos da por gracia. Se refiere a vestirnos, y el apóstol dice ceñirnos, ponernos la armadura que nos tiene preparada Jesús para poder vencer el pecado y la maldad de este mundo. Pablo escribe esta carta encarcelado. En Roma, ya estaba encarcelado en Roma, pero como ciudadano romano también tuvo privilegios, fueron condescendientes con él porque también fue soldado. Y tenía un custodio personal en su celda. Él recibía visitas, Lucas lo fue a visitar casi todos los días y era un amigo muy cercano. Entonces él tenía visitas, él no estaba así preso incomunicado, tenía sus privilegios. Y tenía como custodio a un soldado romano, un legionario. Un legionario es un soldado de alta gama, por así decirlo. Sabía perfectamente cómo vestir su armadura. Recordemos que Pablo también fue soldado, y fue un soldado de alta gama. Él era un general encargado de perseguir y matar al pueblo de Dios hasta que Dios lo tocó. Entonces él vistió como soldado, él sabía perfectamente cuál era esta armadura, ¿sí? Esta armadura que vamos a ver a continuación es de Dios. Dios nos da su propia armadura como tal, ¿sí? Pero ¿para qué nos las da? ¿Por qué creen que es importante tener la armadura de Dios? Esta pregunta se las hago porque viene implícita la respuesta ahí en el versículo 11: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura es para que estemos firmes, por eso Dios quiere que la tengamos todos los días. Al levantarnos, nuestra oración debe ser: Señor, vísteme y cíñeme de tu armadura. Para poder resistir las acechanzas del diablo. Esta acechanza quiere decir artimaña, engaño, y esas armas son las que utiliza el diablo. El diablo es muy astuto y utiliza cualquier cosa para engañarnos. En la Biblia están todos los modos con los que el diablo cuenta para actuar en contra de nosotros.
Y estos incluyen lo que les enseñé el día de la verdadera adoración, las cosas que aborrece Jehová. Y ahí vienen los 6 pecados. Pero añade una, la cual completamente vomita, no la soporta, que es la discordia. Les expliqué que discordia se divide en que dis es como dislocar, algo que separa. Cordia viene del corazón, cardio en griego. Entonces una discordia es alguien que quiere separar el corazón de la iglesia o el corazón entre hermanos y querernos dividir. Y esas cosas las abomina. Hay 6 cosas ahí en Proverbios que Dios aborrece, pero la que abominar es completamente vomitar, desechar, no lo quiere en su cuerpo, la discordia. Pero ¿cómo vencemos todos estos pecados, hermanos? Vamos a ilustrar las aflicciones. Las aflicciones vienen porque estamos en un mundo sin la armadura de Dios. El mundo es un plano terrenal donde estamos atacados constantemente por el diablo, un plano horizontal, y el diablo es el príncipe de este mundo y constantemente nos está atacando. Pero todas estas aflicciones Dios permite que nos ocurran para fortalecernos y estar firmes en su palabra. Cada prueba que pasemos nos estamos fortaleciendo en fe para el Señor. Pero no confiemos nosotros, confiemos en Jesús. Ese plano terrenal es horizontal, pero si nosotros vemos el plano vertical hacia Dios, Dios nos dice: confía, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces dejemos el plano terrenal para ver el plano espiritual de Dios y poder vencer. Vamos a ver ahora el significado y reconocer cuáles son nuestras luchas. Nuestras luchas no son de nosotros, ¿sí, hermanos? Son de Dios. Y de este futuro es del que nos habla el apóstol. Lo que actualmente estamos viviendo y pasando en este mundo de corrupción, de ideología de género, de feminismo, los ataques contra la iglesia, los ataques entre hermanos, ya no deben de existir, porque es una ley de Dios. ¿Qué dice uno de sus mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Las discordias y las disoluciones que la iglesia hoy sufre y todos estos ataques son porque no nos ponemos la armadura. Entonces, ¿cómo vamos a poder atacar si no sabemos primero defendernos? Y para eso está la armadura. Capítulo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes de maldad son claramente demonios. ¿Qué son los demonios? Ángeles caídos que le hicieron caso a Lucifer y que fueron desterrados del cielo para llegar aquí a la tierra. Y estos ángeles caídos sirven a Satanás. Todo lo que nos ilustra este capítulo son todos los demonios que sirven a Satanás. Nos está preparando el apóstol. Nos dice: ¿contra quién vas a pelear? ¿Sí? La posición de estas fuerzas enemigas que luchan contra el cristiano, dice ahí al final del versículo 12, son en las regiones celestes. Por eso les dije que ocupáramos nuestra imaginación. Y es una realidad. Nosotros no lo vemos. Estas regiones celestes no están a la vista de nosotros. ¿Sí? Pero en verdad podemos imaginarnos que arriba de este hecho están los demonios queriéndonos atacar y dividir y meter discordia, pero vienen ángeles y están peleando. Y créanme que esas batallas son encarnizadas, el cuerpo de los celestes. Nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos quite el pecado, que nos limpie, que nos cubra, que nos responda a las oraciones como la de la hermana Flor o la de la hermana Silvia. Pero hay alguien que no quiere que Dios nos bendiga con esas oraciones, y ahí están los ángeles peleando con los demonios. Eso mismo sucedió
cuando un demonio quiso llevarse el cuerpo de Moisés y vino el ángel Miguel o el arcángel Miguel y pelearon. Pero es una pelea fuerte. ¿Pero quién ganó? ¿En quién confiamos? ¿Quién se llevó el cuerpo de Moisés? Dios. El ángel de Dios. Entonces quiere decir que estas huestes están en las regiones celestes, en el aire. Es una posición donde no nos podemos ver directamente porque son espíritus y esto nos deja indefensos. Pero tenemos la oración y esta armadura que Dios nos da por medio del apóstol. Él nos advierte que debemos tomar el poder y la armadura de Dios para que no nos derroten estas huestes de maldad. Ellas van a pelear contra nosotros, pero nosotros no vamos a pelear contra ellas. ¿Sí? No pelearemos con ellas si nos ponemos la armadura, porque si no la podemos es cuando nos sentimos débiles, derrotados, porque no tenemos la armadura. Por eso, los que me han oído orar, los que me han oído cómo oro, estoy con una constante de pedir un vallado de ángeles esté alrededor de nosotros. Porque precisamente es esto. Ese vallado es el que lucha para que nos lleguen las bendiciones y se lleve a esos demonios. Por eso mis oraciones, si los que me han oído, no dejo de pedir que un vallado de ángeles nos rodee. Porque esas son los que pelean contra esas huestes espirituales, si tenemos la armadura todos los días. Versículo 13 dice: por tanto, tomad algunas partes de la armadura. ¿Sí dice así? ¿Qué dice? Toda la armadura. Toda. Por lo tanto, tomad toda la armadura. ¿De quién? Toda la armadura de Dios. Toda es toda. No porque se nos haga tarde vamos a dejar los zapatos o vamos a dejar el cinturón. Toda es toda, hermanos. ¿Pero para qué? Para poder resistir el día malo. Y habiendo acabado el día, aquí el haber acabado todo es todo lo que tenemos que hacer durante el día. El trabajo, ir y venir, la comida, la compra, ya en nuestra casa, el haber acabado todo, ¿cómo dice? Estar firmes, estar confiados en que este día, hoy, lo vencimos. Amén. Los elementos de esta armadura no están en una lista, ¿sí? Pero el apóstol nos advierte algo primero para cuando nos vayamos a vestir de ella. Nos dice estar firmes. Si nosotros creemos que el creer es estar firme, lo que me voy a poner, ¿sí? La armadura, también debemos aprender que la armadura no nos la está dando Dios para atacar. Nosotros no vamos a ponernos en el lugar, porque en un estudio dice que los demonios y estas huestes tienen una fuerza sobrenatural. ¿Ustedes creen que vamos a poder luchar cuerpo a cuerpo con una de ellas? Pero hay iglesias de liberación que dicen: en el nombre de Jesús yo te mando y te saco, y que quiere hacer liberaciones. Si en verdad un demonio les hace caso, ¿qué creen que va a hacer con esos hermanos que creen en las liberaciones? Se mete. Les van a dar una arrastrada, porque tienen una fuerza que no es de este mundo. Por eso esta armadura no es para luchar nosotros, es para podernos defender en ese plano imaginario, en el cielo, contra todos esos ataques. ¿Sí? Estar firme es mantener una posición de victoria en la que nosotros somos colocados en Cristo, para que podamos resistir y estar firmes. Estar firmes es llamar la atención. ¿De quién vamos a llamar la atención? De esas huestes. Nos ven firmes con la armadura y viene directito a atacarnos, va a decir: ah, aquí me paro, porque este está firme en el Señor. Este es hijo de Dios y ya no lo puedo
Y continúa el versículo 14 donde nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí ya viene la armadura, hermano. El soldado lo primero que se ponía era el cinturón. Se ceñía el cinturón y la base el pecho, que cubre el pecho y la espalda. Por eso nos dice cubrir sus lomos, porque nos cubre la espalda y el pecho. Y el cinturón tenía por afianzar. Ellos, los romanos, imagínense o recuerden cómo vestían. Traían una falda, no es falda, se llama faldilla. Nosotros que vemos cuál es una falda, era una faldilla de tela cubierta de piel en forma de flechas hacia abajo. Y eso se ceñía, se lo ponían bien apretado para que no se les cayera. Y la coraza. Esa coraza es la que Dios nos da para protegernos. Pero dice, coraza de justicia. No es la justicia que nosotros pensamos que ganamos en un juzgado o que nosotros queremos que al hermano le vaya mal. Esa no es justicia. La justicia proviene de Dios. No es lo que entendemos, sino la justicia es de que somos justos y estamos justificados ante el pecado. Amén. La coraza representa nuestra vida en fe y amor. Nos la ponemos porque creemos en Cristo que nos protege. Nuestras acciones son el testimonio de ser justificados y de vivir en la justicia de Dios. Nos quiere proteger el pecho y nuestro corazón contra Satanás, para tener una vida en fe y en amor, pero nos protege de los lomos también. El lomo es espalda. ¿Por qué nos protege de la espalda? ¿Cuánta gente hay en los trabajos? Ya no me gustaría decirlo, pero aquí mismo en la iglesia nos damos la vuelta y hablan de nosotros. ¿Qué es lo que hace el diablo? Atacar por la espalda. Por eso lo que nos dice aquí es: ceñid vuestros lomos con la verdad. Podrán hablar de nosotros, no se preocupen, hermanos. A nosotros ya nos aceptó Cristo por su sangre, ya no necesitamos la aceptación de la gente. Por eso aquí el apóstol nos dice: ciñan los lomos con la verdad. Podrán decirnos, podrán hablar a nuestras espaldas, pero ¿quién tiene la verdad? Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Ceñir es ponernos la verdad del Evangelio, que demos fruto de la palabra de Dios. Se trata de tu vida íntima y personal con Dios conforme a sus mandamientos. Recordemos que Satanás es el padre de mentira. Una vida de mentira es vivir en la hipocresía y llevar una vida derrotada en Cristo. Una vida de derrota completamente espiritual. Por eso dice, con la verdad. Y vamos a ver el tercer y último significado, que está en Efesios del 15 al 17. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a imaginarnos tantito, regresemos. Nos estamos vistiendo, nos estamos ciñendo la coraza, ya estamos protegidos, nuestro pecho y nuestra espalda, así como nos vestimos en la mañana. Y luego nos dice: calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apóstol nos habla de las sandalias. Estas sandalias en realidad se llamaban ligas. Nosotros ahora vemos soldados y ¿qué traen los soldados? Botas. En ese tiempo no había botas. Lo que nosotros vemos en los soldados amarrados a sus pies, que se lo calzan desde el pie hasta la pantorrilla, se lo van amarrando. Eso es calzarse, ponerse bien fijo. Si nosotros vamos a hacer un deporte y nos ponemos unos tenis más grandes, pues se nos va a salir o no nos los apretamos, pues al dar 1 o 2 pasos vamos a andar chancleando. Ceñir, ponérselo bien puesto, ¿sí? Y estos los usaban los legionarios, y estas caligas estaban guarnecidas con clavos, que es un revestimiento que cubría las suelas. ¿Qué es guarnecer? Las paredes de allá arriba necesitan una guarnición de yeso, una cobertura, un aplanado.
Las suelas estaban guarnecidas con clavos. Obviamente con clavos, estaban trabajados para no lastimar el pie. ¿Por qué creen que estaban guarnecidas con clavos? Antes no había coches y nada más los generales viajaban a caballo. Todas las legiones iban a pie. Y no iban aquí a 6 plazuelas. Iban de aquí hasta Cuernavaca, hasta Tamaulipas, caminando para pelear, para conquistar las demás ciudades. Iban caminando de aquí a Estados Unidos para conquistarlo, a Canadá, Alaska. ¿Cuántos territorios no dominaron los romanos y decían caminando? Entonces estas caligas estaban recubiertas para aguantar tanto caminar. Los maratonistas usan los tenis, no sé si han investigado o saben. Un maratonista usa sus tenis nuevos, nuevecitos, así de la caja, los saca y se los pone. Bueno, ya los usan antes para que no le saquen ampollas y eso. Pero corren el maratón, 42 kilómetros, y se quitan los tenis y la suela completamente desgastada, la tela raída de estar corriendo 42 kilómetros. Esos tenis ya son inservibles. ¿Se imaginan caminar de aquí hasta Alaska, Canadá para conquistar? Por eso usaban clavos. ¿Por qué relaciona Pablo las sandalias con la paz? Vamos a Lucas 52:7, que dice: perdón, es Isaías 52:7, perdón, hermanos. Isaías 52:7 nos dice así su palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica la salvación. Publica la paz. Pero no nos está dando Dios de que nosotros llevemos la paz o el evangelio, porque ese ya es un mandamiento, ir y predicar. Pero aquí no nos está hablando de que llevemos la paz, ¿sí? Sino que usa el evangelio, dice el evangelio de la paz, para que podamos estar firmes en la victoria ante las acciones de Satanás. Si nosotros tenemos bien calzados nuestros pies y estamos firmes, vamos a tener paz, esa paz que solamente viene del Señor. Calzar es poner bien fijas las sandalias, como ya decía, es para pisar seguros y hacer frente al enemigo. Nos sentimos en paz porque tenemos la seguridad de estar en Cristo, que nos da la victoria y nos da apoyo y estabilidad. ¿O no, hermanos? El apresto, ¿qué significa apresto del Evangelio? Apresto quiere decir fidelidad en el original griego. Quiere decir que es fiel. La fidelidad del Evangelio que nunca te va a fallar. El Evangelio es fiel porque viene de Dios. Pero continuemos con el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Este escudo no es un escudo como vemos en las películas, el redondo, chiquito y pequeño. Este escudo que usaban los legionarios es un escudo rectangular que ellos iban cargando, y cuando lo ponían en el piso les llegaba al pecho, así de alto, y cubría su cuerpo. Era un escudo, en las películas los vemos muy bonitos, que parece son de aluminio, de fierro. En esos años los escudos eran de madera. Y llegaban al pecho del legionario, y con ello cubrían su cuerpo. Y la segunda fila, ellos se ponían ya para cuando veían que ya los iban a atacar, se ponían y se agachaban, y la fila de atrás ponía el escudo encima del otro, y así hasta formar un caparazón. Y ese caparazón hacía imposible que las flechas, las lanzas, lo que les aventaran, los tocaran. Pero cuando aventaban flechas con fuego, se podían encender. ¿Pero qué creen? Estos escudos estaban recubiertos con piel de animal seca.
La madera estaba recubierta con piel. Llegaba una flecha y se apagaba ante la piel seca. No prendía el escudo. Hacía impenetrable ese caparazón, sobre todo cuando había fuego. ¿Sí? Nosotros debemos de tomar este escudo. ¿Y cómo dice la palabra? El escudo de la fe. En todo momento y problema que podamos tener en nuestras vidas, debemos de tomar el escudo de la fe. Es difícil, claro, a mí me ha pasado. Cuando operaron a mi hijo, cuando tienen una enfermedad ustedes, han pasado por estas situaciones de aflicción que ya vimos. Pero si tomamos el escudo de la fe, nada podrá hacernos caer. La fe jamás debe faltarnos porque es un arma indispensable para defendernos. Esta fe nos lleva a derrotar al enemigo. Vamos a Hebreos 11, ahí también nos enseña Dios cómo derrotar. Hebreos 11 nos dice en el 1: es pues la fe, la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. Les dije que esas luchas con esos huestes espirituales son en el cielo, no las vemos. Pues esa es la convicción que debemos de tener, que Dios las va a derrotar, no nosotros no vamos a luchar con ellas. Es pues la certeza de lo que se espera y debemos de estar convencidos de lo que no vemos, pero de lo que vamos a derrotar. Y ahí mismo en el 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, con chismes, con ir y venir y traer cosas, eso no es fe. Eso es luchar con nuestras fuerzas. Y es imposible que le agrademos a Dios. Hagamos lo que hagamos, a Dios no le agrada. Por eso aquí dice: es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Ya sabemos quién lanza esos dardos de fuego, pero ahora ya sabemos cómo detenerlos, ¿no, hermanos? Imaginariamente nos podemos poner ese escudo. Hablen y digan y pase lo que pase, yo tengo fe y certeza que Dios me va a dar la victoria. Porque ahora sí, lo que dice Lucas en el capítulo 8, 50, dice: cree solamente. Esto se lo estaba diciendo a Jairo, porque cuando estaba con Dios, van y le dicen: tu hija ha muerto. ¿Se imaginan cómo se puso ahí delante de Jesús? Ha de haber llorado, se ha de haber tirado y a punto de rasgárselas. Y Jesús le contesta: tranquilo, cree solamente. Y él creyó, y Jesús fue y resucitó a la hija de Jairo, porque creyó. Si él no hubiera creído, ni Jesús no la resucita. Entonces, recordemos siempre, lo único que tenemos que hacer es creer que esta armadura nos protege para todos los engaños que pueda haber del diablo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué vincula la espada con el Espíritu? Se vincula porque, ¿qué les dije yo? Que nosotros no vamos a pelear, van a pelear ángeles. Y nuestra oración es del Espíritu, y esas oraciones las escuchan y son contestadas. Nosotros las decimos, pero las contestan allá arriba. Pablo aquí no nos habla de la espada que luego nos dan textual, que es una espada larga de 2 filos y que con esa vamos y deshacemos. No, esta espada de la que nos habla Pablo es una daga, un cuchillito, sí, de doble filo, chiquito, pero ese sirve para la pelea cuerpo a cuerpo. Yo dejo que se me acerque el enemigo y con la daga le doy. Pero yo no le voy a dar. ¿Quién le va a dar? Los ángeles, el Espíritu.
Y esta espada no va a ser otra más que la palabra viva y eficaz, que es más penetrante que cualquier espada humana y está en nuestro interior. Allí en 2 de Timoteo 3:16 nos dice, la palabra nos es dada por Dios, al igual que esta armadura. Allí en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo dice? ¿El Nuevo Testamento es inspirado por Dios? Amén. No. Dice toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, Amén. Dios inspiró la palabra. Y esta es nuestra espada. Así de chiquita, igual que les dije, una daga. Con esta podemos vencer todo lo que nos ponga enfrente si es la voluntad de Dios. Esta armadura Dios la tenía puesta cuando estaba orando en el desierto esos 40 días. Sin esta armadura el diablo lo hubiera derrotado en la tentación. Pero Pablo ya no lo predicó también el pastor. Jesús derrotó en la tentación al diablo. ¿Cómo le contestó? Con pura palabra. No hizo más. No se le puso al brinco, no se enojó porque le dijo, yo te doy todos estos reinos, y él se pudo haber enojado y dicho, si todo esto es de mi papá, ¿tú qué? Así contestaríamos nosotros, ¿no? Jesús, con la pura palabra contestó esa tentación. ¿Por qué? Porque él ya tenía la palabra completita, bien ceñida, estaba firme. Nosotros dejamos de comer un día o de tomar agua, un día, se nos secan los labios, tenemos hambre, nos duele la cabeza, nuestro cuerpo, ay, ya no aguanto, ya quiero llegar a casa a comer. ¿Se imaginan 40 días en el desierto sin agua y sin alimento? Solo Dios pudo fortalecer a Jesús y ponerle esa armadura ante la tentación. Entonces, hermanos, yo les exhorto a que nos pongamos la armadura diaria. Esa petición que les hice el día de la velada de oración, el pastor está de acuerdo, pero les vamos a dar las armas. Les vamos a decir cómo vencer el pecado en esta iglesia, para que seamos fortalecidos, prosperados y llegue la bendición de Cristo Jesús. El pastor está de acuerdo y a lo mejor él habla posteriormente del pecado. Pero para concluir, hermanos, ¿cómo podemos aplicar toda esta armadura que les dije que es imaginaria y que nosotros no peleamos contra estas huestes? Vamos a aplicarlo. Satanás procura que todos nosotros no triunfemos. Satanás ataca mucho al pastor. Me ataca a mí porque nos paramos a dar nuestra palabra. No es nuestra. Nos paramos a dar palabra de Dios con denuedo, con la convicción que lo que decimos viene de parte de Jesús, viene de parte de Dios. Entonces, Él no quiere que tengamos victorias. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Estamos unidos con la verdad. Las mentiras no tienen efecto en nuestras vidas, ni lo que hablan ni lo que digan de nosotros. Cuando tenemos la coraza de justicia, la injusticia de las tinieblas no nos afecta. Cuando nuestros pies están calzados con la paz, las inquietudes del mundo no son para nosotros, hermanos. El escudo de la fe nos protege de los dardos de fuego que nos da el maligno, que nos avienta, nos avienta y no nos pueden tocar porque tenemos el escudo de la fe. La cubierta de la cabeza, el yelmo es el casco y es uno de los más importantes. El yelmo de la salvación. ¿Por dónde somos salvos nosotros? Por creer, dice la Escritura. Muy independientemente si hicimos la oración del pecador y creímos, nuestro testimonio y nuestros actos vienen de nuestra mente.
Y para eso es el yelmo. El yelmo es el casco. Y si no nos lo ponemos, vamos a dejar que continuamente nos entren mentiras, engaños, malas palabras que nos puedan decir un mal consejo. Nosotros tenemos que tener nuestra mente puesta en Cristo Jesús y protegida en su palabra. Ese es el yelmo. El no dejar que nuestra mente crea en otras cosas. ¿Sí? Entonces, si la cubierta de la cabeza está puesta en la salvación, de donde surgen los pensamientos del mundo y sus engaños, esos engaños no podrán entrar en nuestra mente. Y nos podremos mantener firmes en el terreno de la victoria en Jesús. Pablo no nos describe una armadura militar, pero nos da referencia a esta armadura espiritual que debemos de ponernos todos los días, como hijos de Dios. Esta prédica o enseñanza consiste en que nuestra victoria viene de la palabra y debe de controlar absoluta y plenamente la vida de todo cristiano para que nos lleve en obediencia y sujeción en la Escritura. La batalla es de Dios y nosotros debemos de permanecer firmes en el lugar que Él ya nos puso. Yo ya estoy firme aquí, muy independientemente de que nos dieron una bienvenida cálida, de que están atentos a las prédicas. La firmeza de saber el lugar en el que Dios me pone, nadie la va a poder mover. Pero esa firmeza también la deben de tener ustedes. ¿Cómo? Con esta armadura. El cristiano vencedor nunca baja la guardia, porque en el momento menos esperado el enemigo va a regresar. Nunca nos va a dejar en paz, aunque cada victoria a él lo va a dejar, pero cuando nos vea flaquear, va a regresar. La victoria no es en resistir una o dos veces, sino en permanecer firmes contra cualquier eventual agresión del diablo. Y el apóstol termina esta enseñanza con una oración que vamos a repetir ya para terminar la prédica. Pero los hermanos, les exhorto a que tengamos la armadura de Dios y lo que el pastor y yo queremos, que es salvarles del pecado, lo podamos vencer con la pura palabra, sin pelearnos. Como Jesús venció en el desierto al diablo, con la pura palabra. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Por favor. Señor, Dios de misericordia y de justicia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos del Príncipe de paz, mi Dios eterno. Pero por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Señor, mi Dios y mi Rey, ninguna prueba que podamos estar pasando merece perturbar nuestra paz y gozo en esta iglesia. Nadie de aquí merece vivir en depresión o enojo con los demás hermanos. Cada vida de los aquí presentes y de los que no están, Señor, de los que pertenecen a tu iglesia, son vidas preciosas y valiosas ante tus ojos, Señor. Tú, Jesucristo, pagaste el precio completo por todas nuestras necesidades en esta tierra y nos aseguraste nuestro lugar en la eternidad. Gracias, mi Padre eterno, porque cuando no entiendo lo que sucede, tú ya tienes un plan completo para mi vida y para la vida de esta iglesia. Gracias por las nuevas oportunidades que nos das. Gracias porque cuando nos permites pasar por pruebas, es ahí cuando nuestra vida toma sentido. Es en ese momento cuando tú te manifiestas en misericordia y nos das la victoria ante todo pecado. Y todo lo que proviene de tu mano es concedido de manera incompleta. Gracias, mi Señor y mi Dios, porque en ti confiamos. A ti sean dadas toda la honra y toda la gloria por los siglos. Amén.